Muy buenos días, amigos, empresarios y fiscalistas que nos acompañan como cada jueves en nuestras charlas fiscales. Es un gusto volverlos a tener con nosotros y el gusto mayor es que sigan gozando de salud, que ahora es lo más importante. Bueno, siempre lo ha sido, pero no lo habíamos valorado como ahora, ¿verdad, licenciada? Prácticamente en este momento, pues hay cosas que empezamos a valorar más que antes. Que las teníamos y bueno, en el momento en que ya no las tenemos es cuando empezamos a ver las cosas positivas y buenas que tuvimos tanto tiempo. El día de hoy contamos con nuevos participantes, por lo que quiero agradecerles su participación y para ellos me permito presentarme. Soy Pedro Guillén Mariscal, presidente corporativo de GM Business Law Firm, empresa de asesores fiscales empresariales, que contamos con más de 30 años de experiencia en el tema. Y hoy queremos tocar un tema que ha causado revuelo, porque no nos lo esperábamos, de las sorpresas de la 4T. Parece que esta es buena, entonces vamos a tener que conocerla a fondo y aprovecharla en lo posible. Y me refiero al nuevo sistema de pensiones, a la iniciativa que presentó el presidente de la República, que bueno, la sorpresa es que llegó consensuado ya con gente del Congreso de la Unión, con los empresarios, o sea que no es cierto que estemos tan distanciados. Parece que sí existe una relación cordial que no nos habían comentado, licenciada. Este tema es tan importante que nos hemos permitido invitar a una persona que tiene amplia experiencia en el tema de pensiones y que prácticamente, bueno, asesora a innumerables trabajadores y empresarios en el tema, que bueno, con estas modificaciones implicará diferentes efectos, tanto para los trabajadores como para los patrones. Me refiero precisamente a la licenciada Verónica González de la Puente, que está aquí con nosotros, y que le damos la cordial bienvenida, licenciada González. La licenciada González es licenciada en Administración de Empresas por el UNITEC. Ella cuenta con una certificación de la Secretaría de Educación Pública en materia de pensiones y tiene amplia experiencia al respecto, puesto que se ha dedicado pues, toda su vida a trabajar en esto, a asesorar personas físicas en cuanto a los beneficios que tienen y cómo cuidar que su pensión, bueno, al final del camino sea algo rentable, algo que nos dé un beneficio. Licenciada, bienvenida. Y quisiera comentarnos un poquito más de la actividad que usted realiza para que nuestros amigos la conozcan. Sí, muchas gracias por la invitación, primero que nada. En efecto, pues yo soy especialista en lo que conlleva al tema de pensiones. El principal propósito es que la gente que ha trabajado por el régimen obligatorio, que ha cotizado en el Instituto Mexicano de Seguro Social, pues tengan el derecho a una pensión y que puedan aprovechar todavía lo que la ley vieja, conocida como ley 73, puedan obtener y mejorar esta pensión, ya que a lo largo del camino pues han venido surgiendo algunos cambios que pues conforme la marcha voy a ir explicando. Me gustaría empezar explicando cómo surge lo que es la ley del Seguro Social y bueno, parte a partir del artículo 123 que está en la Constitución de 1917. El IMSS se funda a partir de 1943 y la primera reforma que se lleva a cabo es a partir de 1973. La ley nos marca que este beneficio que tienen todos los trabajadores que han cotizado por el régimen obligatorio tienen el derecho a una pensión, que es una ayuda económica que es de por vida, ¿no? De por vida. Entonces, esta pensión tiene determinados requisitos.
estos requisitos que se tienen que cumplir de diferentes maneras, ¿no? La ley del Seguro Social nos indica que hay que tener 500 semanas de cotización, que equivalen aproximadamente a 10 años de trabajo laboral. Se toma en cuenta lo que es el salario de las últimas 250 semanas de cotización y la edad. Entonces, esos son los puntos básicos que determina Seguro Social para la ley vieja. ¿Cuál es el propósito de los cambios? Los cambios que se vinieron a dar fue porque existía un fondo donde ya Seguro Social no pudo solventar las pensiones, puesto que incrementó la esperanza de vida de todos aquellos trabajadores, y quienes mantenían lo que es esta pensión eran los trabajadores que estaban inactivos. Estos trabajadores que estaban inactivos, pues evidentemente ya no podían solventar dichas pensiones, porque también incrementó los años de vida que tenían estos trabajadores, ¿no? Entonces ya no daban lo que son los recursos, y también disminuyó la natalidad, o sea, ya no habían tantos hijos que pudieran solventar lo que era a estas personas adultas, ¿no? Entonces por eso es que vienen los cambios. Los cambios surgen en 1997, que es a partir del 1 de julio del 97, donde existe una nueva reforma, donde inicia lo que son las cuentas individuales. Hicieron una prueba en 1992, no sé si recordarán el sistema de ahorro para el retiro, era lo que era el conocido SAR. Fue una prueba que se hizo del 92 al 97, en donde se llevaron 5 años de ICEFAS. Quien controlaba estas cuentas o los que elegían estas cuentas eran los propios patrones, y únicamente había un ahorro que era la cuota social y la parte del retiro. Entonces, fueron las primeras pruebas, las cuales no funcionó del todo bien, y fue que hasta en 1997 empiezan a formarse ahora sí lo que son las cuentas individuales, que estas son las administradoras, que son las AFOPs. Entonces, la diferencia de la nueva reforma que surge a partir del 1 de julio de 1997, pues nos indica que va a haber un cambio en incremento de semanas cotizadas, cuando en la ley vieja que eran 500, para la ley nueva del 97 nos marca 1250 semanas de cotización. Entonces, estamos hablando de 25 años de trabajo, ¿no? Cuando antes los trabajadores cotizaban pues nada más 10 años. Esto también marcó la pauta de que muchos pues no se dedicaban al trabajo bien, que fuera formal, o sea, muchos cotizaban el mínimo de años, y pues ellos ya sabían por ende que ya tenían el derecho a esa pensión. Entonces se desinteresaban por completo en continuar trabajando, porque ya sabían que pues ya con 500 semanas tenían ese derecho. Entonces, ¿qué es lo que hicieron con este cambio? Pues hacer que ahora los trabajadores realmente se ganen esa pensión. ¿Sí me explico? O sea, de 1973 para acá, habían trabajadores que decían, yo cumplo y ya no me interesa, pero cuando ya llegaba la edad de cesantía y querían pedir una pensión, se las negaban. ¿Por qué? Porque desconocían definitivamente que tenían ese derecho y que se perdían los derechos por haber dejado de cotizar. Entonces, eran pensiones muy pequeñitas, pero también
había una desigualdad, porque gente que sí conocía, pues evidentemente tenía la opción de incrementar esa pensión, pero todos teníamos esa igualdad de poder mejorarla, nada más que había personas que definitivamente se desentendían y ya no les interesaba más que decir, bueno, yo coticé, y hoy en día, en la actualidad, pues muchas personas que ya están en una etapa ya adulta, que están viendo la situación que estamos viviendo en el país, pues en este momento les urge tener una pensión, pero se dan cuenta que cometieron un error muy grande. ¿Por qué? Porque no cotizaron o el tiempo suficiente, o simple y sencillamente se desentendieron y no saben ni siquiera dónde se encuentran sus semanas cotizadas. Entonces, la ley vieja tiene muchas cosas. Recibida, de guarderías, son los que todavía se tienen que llevar a cabo ante el Seguro Social. Y las personas que están en transición, se les conoce en transición cuando existe la reforma de 1997, porque dice que todas aquellas personas que cotizaron antes del 1 de julio de 1997 tienen la opción a elegir. ¿Qué van a elegir? Si se van por la ley nueva, que es por cuentas individuales, o por la ley vieja. Sin embargo, la ley vieja nos indica que por cada año cotizado es un incremento para mejorar lo que es la pensión. ¿Sí? A medida de que vayamos trabajando año con año, eso nos da la tentativa a que nuestra pensión va a ser buena, siempre y cuando tengamos un salario bueno también, ¿no? ¿Por qué? Porque nos marca que el Seguro Social nos va a pensionar hasta 25 salarios mínimos. Ya hay algunas modificaciones que ahora se está considerando por UMAS, hasta 25 UMAS. Sin embargo, bueno, pues este cambio no se modifica. O sea, todas las personas que vinieron manejando esta ley del 73 hasta el 97, no se va a cambiar, así haya una modificación, se sigue manteniendo, ¿sí? Entonces, ahorita con esta nueva propuesta, de cualquier manera se sigue manteniendo vigente a partir de los cambios hacia atrás, se sigue manteniendo lo mismo. Todas las modificaciones que surjan en adelante, entonces va a contar para las nuevas generaciones. Eso también es un punto importante a resaltar. Y bueno, pues en cuanto a lo que es la ley nueva, que es la del 1 de julio de 1997, la diferencia está en que ya va a existir un ahorro individual. Dependiendo el salario, es el ahorro que se va a tener en la FORE, en la cuenta individual. Entonces, conforme se tenga un buen salario, pues eso nos da el indicativo que en la cuenta individual va a existir un buen salario. Si es un salario mínimo, evidentemente los recursos van a ser insuficientes para poder tener una pensión digna, ¿no? Perdón, licenciada, ¿cuántos años o cómo saca el promedio del salario? ¿Es de los últimos años o es un promedio de todos los años que cotizó? El salario promedio de los últimos 5 años, bueno, pues se promedian, se dividen en 5 años. Sí, o sea, okay. Si, por ejemplo,
en el 2015 se tuvo un salario de 1,000, en el 2016 hubo un incremento, no sé, de 1,200 pesos más, o sea, va incrementando y se hace la suma y luego la división entre los 5. De los 5 últimos años. Es el salario promedio Okay. de las últimas 200. Entonces lo que nos conviene es que al final de la vida ganemos mucho dinero. ¿Sí? Aquí lo importante, y que es lo que generalmente las personas de las generaciones anteriores no hicieron, o sea, no lo consideraron por falta de conocimiento, y aquí qué es lo que sucede, que ahorita sí existe una manera de poder continuar voluntariamente para poder incrementar lo que es ese salario promedio, o en su defecto entrar por el régimen obligatorio, pero sí necesitarían contratarse con el salario tope, que son los 25 UMAS, ¿no? Pero sí, esta ley 73, nos da ese beneficio, que es por eso que a mí me gusta mucho esta ley del Seguro Social, la de 1973 es maravillosa porque nos da muchos beneficios. Entonces nos da la oportunidad de manera voluntaria, siempre y cuando no estemos por el régimen obligatorio, poder aportar y seguir haciendo que crezcan esas semanas cotizadas. Pero muchas personas no sabían o no saben que al momento de que pierden su trabajo o deciden por voluntad dejar de trabajar por el régimen obligatorio, pueden continuar con ese beneficio para que llegado el momento tengan garantizada una pensión. La pensión por esta continuación voluntaria nos protege lo que es vida y lo que es el retiro, cesantía y vejez, y lo que es vida, ¿no? Siempre y cuando estemos vigentes o en conservación, porque también existe una conservación de derechos, que es muy distinto lo que es la continuación voluntaria a la conservación de derechos. Entonces, sí es sumamente importante concientizar en la actualidad a las personas que en su momento cotizaron bajo esta ley. La del 73. La del 73, o sea, todas aquellas personas que cotizaron antes del 1 de julio, se les conoce como transición y tienen el derecho a elegir por cuál de las dos, si por ley 97 o ley 73. En este caso, la recomendación siempre es irnos por ley 73, puesto que podemos solicitar, aunque hayamos dejado de trabajar algunos años, porque hay personas que están inactivas desde hace 15, 13, 5 años, ¿no? Pero que en su momento cotizaron, pueden tener ese derecho, aunque fuese una mínima garantizada. Perfecto. ¿Sí? El hecho es que el gobierno les dé una pensión de por vida, porque esta pensión es vitalicia. ¿Sí? A diferencia de la ley nueva, de los recursos que se generan en la cuenta individual se destina para la pensión. O sea, se puede hacer un retiro programado, o sea, anticipado. Correcto. O en este caso se le conoce como retiro programado, y el otro, ahorita le digo. Mire, retomando un poquito aquí lo del seguro social, los seguros que administra el IMSS es riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guardería y prestaciones sociales. Ajá. Y digamos, los seguros que administra la CORE es el de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada, y lo que es vejez.
Y ahorita le digo de lo de Afore. Lo que le encuentra oiga, y si una persona opta por la ley nueva y luego se arrepiente, ¿se vale regresarse o el que ya optó, ya optó? No, ya no. Ya está determinada lo que es la pensión. Ajá. Y esa ya no se puede regresar. No, ya no se puede reversar. Ajá. Entonces, en este caso es sumamente importante antes de que exista una solicitud, ajá, se revise previamente qué es lo que nos va a beneficiar. Más. Ajá, ajá. Y por cuál vía entramos, si somos una generación de transición o somos una generación de cuentas individuales. Porque es lo que te decía, es el retiro programado, el retiro donde dice que se puede, a cambio de los recursos, a cambio de los recursos, yo te doy es la renta vitalicia, ya lo recordé, es la renta vitalicia donde dice, tengo 1.250 semanas cotizadas, voy a la Afore y pido una pensión. Entonces, a cambio de lo que son los recursos, me van a dar una renta vitalicia de este dinero que tengo. Cuando los fondos de esta cuenta individual son insuficientes, el gobierno federal está obligado a solventar esa pensión garantizada, ¿sí? Y el retiro programado es en base a la esperanza de vida que tenga seguro social, se va a programar un determinado monto y se le va a entregar a esa persona, siempre y cuando tenga un 30% de recurso que pueda solventar esa pensión, porque es programada, o sea, es como anticipada, ¿me explico? Y sí es sumamente importante que las personas, antes de que puedan ingresar lo que es esta solicitud de pensión, verifiquen sus datos también, es sumamente importante, porque a veces hay hay duplicidades, hay neumonías, a veces por la entidad hasta de nacimiento, puede haber un rechazo de lo que es esa pensión y es importante prever ese tipo de situaciones para que al momento de que se solicite no existan piedras en el camino y nos puedan rechazar lo que se trae. Entonces, a diferencia de la ley vieja, es lo que le decía, o sea, gente que ha trabajado 40 años aproximadamente, pues están llevando alrededor de unos 55,000 pesos. Ah, pues muy buenos. Mensuales. Excelentes. Claro. Y en una cuenta individual estamos hablando de que son cantidades mínimas, muy bajas que se tienen y que realmente las pensiones no van a ser no van a sacar adelante a las personas que han venido trabajando por el régimen obligatorio. Oye, pues, perdón que le interrumpa, es que es entonces muy importante asesorarse correctamente de cuál es el camino que debemos de seguir, porque muchas veces esto lo dejamos en manos del patrón, el patrón pues manda lo que está acostumbrado a mandar, pero ya en lo personal a lo mejor no le conviene al trabajador ese tal sistema o tal otro, ¿no? Así es. Entonces, ahorita con esta nueva reforma, ¿qué es lo que está ocurriendo? La tasa de reemplazo, se le conoce tasa de reemplazo a lo que el trabajador que está por el régimen obligatorio piensa o cree que va a recibir de pensión y que va a ser muy similar al salario que está percibiendo en este momento. Ajá, ¿sí me explico? Es decir, si gana, no sé, 20,000 pesos al mes, esa persona piensa que al momento de que va a solicitar la pensión, le van a dar los mismos 20,000 pesos. Y no es así. La tasa de reemplazo quiere decir que si la pensión
le va a tocar, por ejemplo, de 6,000 pesos y el salario promedio es de 10,000, eso se divide y se multiplica por 100. Esto quiere decir que sale una tasa del 60%. Realmente del sueldo que venía recibiendo. El sueldo 60%. Ajá. que va a recibir es el 60%. Y lo que va a restarles es ese 40%, o sea, hay una pérdida del 40% de su salario. A esto se le invita, o por eso también se le invita al trabajador a que concientice la parte del ahorro. Al ahorrar, existe también en lo que es la AFORE el ahorro voluntario. Entonces, debe de haber un ahorro voluntario para que pueda incrementar esa cuenta individual y que al momento de que se vaya a solicitar lo que es esta pensión a la AFORE, pues la pensión mensual sea mucho mayor. ¿Sí? Entonces, no sé si tenga alguna duda, alguna pregunta. No, pues efectivamente, bueno, primero reiterar que pues es todo un tema uno lo ve muy sencillo, dice, me voy a pensionar y ya me voy a jubilar, me van a pagar mi pensión. Pero todo esto que hay que hacer antes de llegar a ese momento, ahí vas a recibir lo que hiciste bien en el camino, ¿sí? Si las decisiones que tomaste son correctas, bueno, vas a recibir una buena pensión. De lo contrario, a lo mejor trabajadores iguales, esto puede suceder, licenciada, que trabajadores iguales, de salarios similares, en fin, en el transcurso de los últimos 5 años, uno reciba un beneficio, una pensión interesante, y el otro recibe una pensión muy baja. Entonces, y todo depende de las decisiones de que tome, cómo meter la parte del ahorro, si ese sería el caso. Sí, aquí es fundamental. Para ley vieja es sumamente importante. Hay trabajadores que cotizaron mismos 40 años que otro trabajador y la diferencia es el salario, que un trabajador haya obtenido un salario mínimo, 2 salarios mínimos y el otro haya tenido 25. Entonces, la igualdad bajo esta ley nos indica que tenemos las mismas posibilidades, pero económicamente sí hay una gran diferencia, porque potencialmente el trabajador que gana 25 salarios, pues tiene una pensión garantizada topada. Y una persona que gana 1 o 2 salarios y que trabajó muchos años, pues tiene que hacer una gran inversión. Entonces, por eso es sumamente importante que desde los 55 años, entre los 50 y 55 años, sean estas personas más conscientes de que debe existir un ahorro para que puedan preparar y mejorar esa pensión. Que este es finalmente el propósito al cual yo me dedico, que es invitar a ese trabajador que no sabía y que va a recibir una pensión mínima garantizada y que finalmente va a regalar sus semanas cotizadas, porque cada año es un incremento para el cálculo de lo que es la pensión. ¿Sí? Correcto. Entonces, sí, también hay diferentes tipos de pensiones, ¿no? Que son las de invalidez y vida, las de riesgo de trabajo. En el caso de las de retiro, cesantía y vejez, pues nos protegen únicamente, les decía yo, invalidez y vida, retiro, cesantía y vejez, que es empezando a partir de los 60 hasta los 64 años, se le conoce como cesantía. Después, a partir de los 65, se le conoce como el de edad avanzada. Va en porcentaje también el cálculo de lo que es la pensión bajo la ley del Seguro Social de ley 73. Entonces, a partir de si se retiran a los 60 años, el porcentaje es al 75%. Y va incrementando un 5% adicional conforme va avanzando un año. ¿Sí? Si tiene 61, nos vamos al 80, 62 al 85 y así sucesivamente hasta llegar al 100%. El 100% es cuando cumples ¿cuántos años? 65. Muchas personas creen que porque yo me espero a los 65 años me va a ir muy bien o voy a tener el máximo de pensión al 100%.
Se puede decir que sí, pero finalmente estás perdiendo tiempo. ¿Por qué? Porque es esperanza de vida. Entonces aquí lo sugerible es prepara tu pensión a los 55 años para que a los 60 años te retires, pero tú finalmente ya estás recibiendo a partir de los 60 y no esperarte hasta los 65 estar recibiendo porque ya estás dejando pasar 5 años. Que a lo mejor no estás recibiendo esa pensión. Que a lo mejor, pues, desgraciadamente a lo mejor ya no vives, o si vives, a lo mejor ya no tienes el espíritu emprendedor o el espíritu de poder gastar ese dinero que me vas a recibir y que ya no viste nunca en la vida, ¿no? En caso de fallecimiento, entran los beneficiarios. O sea, la pensión ¿cómo funciona? Sí. Entonces, en el caso de las mujeres, se termina ahí la pensión. Solamente si tenemos hijos menores a 25 años. O que tengan alguna enfermedad que no les permita trabajar. Entonces ahí se le da un porcentaje a los hijos. Y en el caso de los hombres sí heredan lo que es la pensión a las mujeres. Entonces es una pensión por viudez y existe la pensión por orfandad, que se lo deja a los hijos. Y en el caso de las mujeres, cuando es una pensión por viudez, se va al 90% de lo que existe en la resolución. Entonces, es sumamente importante saber que nosotras las mujeres sí trabajamos y estamos por el régimen obligatorio. Nosotras como mujeres sí tenemos el derecho a nuestra propia pensión, pero también podemos heredar la del marido. Entonces podemos tener dos pensiones. Ok, perfecto. ¿Sí? Y en el caso de los hijos, hasta los 25 años, hasta los 25, o en caso de que tengan algún problema de salud o algo, entonces ya permanente, ¿no? Así es. Okay. Entonces, este también es un beneficio que da la ley del Seguro Social, la ley 73, que nosotras quedamos protegidas, nosotros las mujeres, ¿no? Podemos solicitar estas dos pensiones y que también podemos mejorar. Nos podemos preparar y en la actualidad pues las personas que cotizaron a partir del 1 de julio del 97 pues solamente van a heredar lo que tenían en su cuenta individual y lo que se negoció o se llevó al acuerdo en la Afore. O si mediante un retiro programado se llegaron a lo que son las compras, porque también se tiene que comprar un seguro de sobrevivencia. Se calcula ese seguro de sobrevivencia y entonces mediante una aseguradora se hace lo que es el pago. Y ahí ya se puede lo que es dar la pensión al beneficiario, que en este caso sería la esposa. ¿Sí? Entonces, en el caso de esta nueva propuesta de la reforma, yo lo que veo es de lo único que está beneficiando, se puede decir, este cambio son las semanas cotizadas, que evidentemente eran así como inalcanzables. Son 25 años de trabajo donde realmente muchos trabajadores en la actualidad ya trabajan de forma independiente. O sea, por eso se ha dado mucho la informalidad de no querer ya establecerse en un trabajo fijo, estable, porque precisamente ya ellos están viendo que no están siendo protegidos bajo un esquema que les dé esa posibilidad, porque muchos, en la actualidad, muchas personas ya no la alcanzan por tantos años. Oye, esas personas, una pregunta, esas personas, por ejemplo, que trabaja independiente, vamos a pensar que trabajó 10 años de su vida con un salario, con un patrón, y a los 11 años se independiza, vamos a llamarlo así. Sí. Él, las semanas que cotizó al final del día, ¿las puede recuperar de alguna forma o ya no? ¿Cuál sería años que trabajó, existe la aportación. Aquí viene la parte de la aportación, que es una aportación tripartita.
Ajá, es lo que decía aquí esta nueva propuesta, que ya las aportaciones, que es todo lo que es la seguridad social, Ajá. ¿quién la da? La da el gobierno, la da el patrón y la da el trabajador. Entonces, sí, en base a la pregunta que usted me hace es, si en 10 años cotizó, existe una aportación que hicieron de forma tripartita, que es el 6.5% de ahorro de esos 10 años, pero es insuficiente, o sea, realmente es nada lo que se va a tener en esa cuenta. Si esta persona continúa por la informalidad, o sea, es una persona que tiene su propio negocio, pues al final del camino no va a poder, le van a dar una negativa de pensión, ahora, va a solicitar los recursos, pero van a ser... ¿Ahora él podría seguir voluntariamente pagando o ya no? Sí puede continuar para alcanzar lo que son las 1.250 semanas, que en la actualidad se tiene, porque es la reforma que está entrando en vigor en el 1 de julio de 1997 a la fecha, porque esta modificación todavía no se hace, la propuesta que se hizo de esta nueva reforma. Aquí nos está indicando que que están pidiendo ver la posibilidad de bajar, disminuir a 750 semanas, que esto pues sería bueno, porque estamos hablando de 15 años trabajados y ya no 25. ¿No? Entonces, ya suena bien. Aquí, finalmente, el propósito es tratar que los trabajadores sean más estables en un trabajo por el régimen obligatorio, porque ya muchos ya no están cotizando, ni les interesa ni siquiera pagar una continuación voluntaria para efectos de incrementar pensión, porque no hay, digamos, un incremento de mejora en cuanto a la pensión, a diferencia de la ley vieja, ¿no? Que la ley vieja sí nos da esa posibilidad de, sabemos que si estamos pagando, van a incrementar semanas y eso nos va a beneficiar a la hora que solicitemos la pensión. Entonces, para efectos de estas nuevas, de esta nueva reforma, pues va a beneficiar hasta cierto punto porque ya nos están quitando 10 años de trabajo, que son solamente 15. La tasa de rendimiento o de reemplazo, más bien la tasa de reemplazo, también va a mejorar. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es que las aportaciones, únicamente las aportaciones que hace gobierno y patrón, incrementen. No se va a modificar la del trabajador, la del trabajador va a permanecer así. Uno eso es bueno para el trabajador. Exacto. Entonces aquí finalmente al que le van a exigir un poco más es al patrón, que aporte para que tenga una pensión garantizada y que se pueda mantener en un trabajo, pero por el régimen obligatorio. Una pregunta, perdón. Si alguien empezó a trabajar después del 73, inició su carrera productiva, vamos a llamarlo, ¿tiene posibilidad de acogerse a la ley vieja o solo los que ya estaban cotizando antes del 73? No, todos los trabajadores, si empezaron en el 73, hay personas que están desde el 60, por poner un ejemplo, que ya son personas que ya están saliendo. Sí, ya están arriba de los 70 años, más o menos. Esas personas, hasta el 1 de julio, alcanzan. Antes del 1 de julio, es decir, el 30 de junio del 97, todavía alcanzaron. O sea, todas las personas que fueron a darse de alta el 1 de julio del 97 ya no entran. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo veo que va a mejorar, o el propósito que tiene esta nueva reforma, es que tengan las personas más posibilidades de alcanzar una pensión, porque hoy en día es muy bajo el porcentaje que se tiene para alcanzar. Va a haber muchas negativas de pensión y al momento de entrar esta
Esta nueva propuesta estaría reduciendo las negativas de pensión, tendría más posibilidades y la tasa de reemplazo estaría incrementando por las aportaciones que estaría haciendo lo que es el patrón y el gobierno. Y también una de las solicitudes que se están haciendo es que las comisiones de las administradoras disminuyan. O sea, todas las afores o las cuentas individuales que se tengan en las afores tengan mejores rendimientos, pero menos comisiones, para que incremente más el ahorro que tenga en su cuenta individual ese trabajador. Entonces, esas son o sea, como diríamos que, de acuerdo con lo que comenta, serían 3 temas, básicamente. Uno es de la iniciativa que está presentando el presidente. Una es la de la reducción de los años trabajados, que era 25, y nos bajamos a 15. Sí, a 750 semanas, exactamente. La segunda pudiera ser el tema de la comisión, pues que la van a disminuir, ¿no? Que esperemos que así sea, ¿no? Disminuir. Y el otro tema interesante también, bueno, es que se aumenta la aportación del patrón. Ese sería como las 3... se va de un 5.15 que aportaba el patrón, más lo del gobierno, que es un 0.225, nos da un total de 6.5. Se va al 15%, porque el patrón estaría dando una aportación de 13.875%, y el gobierno estaría dando hasta 4 UMAS, aquí los marca hasta 4 UMAS, que nos da un total de lo que le comentaba, del 15% en lugar del 6.5%. Entonces, por eso es que va a incrementar, pero aquí la idea es proteger un poco más al trabajador para que el trabajador no desembolse de su ingreso para la cuenta individual. Oye, pues es una excelente iniciativa para el trabajador. No sé qué piensa el patrón. Aquí habría que ver también esa parte, porque de alguna manera pues, son costos adicionales al patrón, que pues, muchas veces termina repercutiendo en los precios y a veces desvanece el beneficio porque pues también las cosas son más caras, en fin, ¿no? Pero tomando positivamente las cosas, bueno, se ve que es un intento, no un intento, ya es una iniciativa que es bastante viable de que pase, porque pues ahorita con el mayoritario de Morena, bueno, es muy probable que lo aprueben sin ninguna modificación. De aprobarse, ¿cuándo entra en vigor o en qué condiciones entra en vigor esta reforma? Tentativamente esto se ve que no va a entrar luego. Todos estos cambios van a surgir o se van a venir dando dentro de los siguientes 8 años. Ok. Sí, o sea, no está así como proyectada para de hoy a mañana que se haga, ¿no? O sea, en 8 años se van a ir haciendo las modificaciones y todavía no se tiene bien establecido para cuándo va a entrar así como en vigor. Apenas está la propuesta. Está la propuesta, pero bueno, de lo que yo estoy viendo, por ejemplo, de la ley de 1997, con estas 1.250 semanas que se están tomando, la pensión garantizada es de 3.280. Y con estos cambios, donde nos indica que reducirían lo que son las semanas de 750 semanas cotizadas, estarían incrementando 4.345 la mínima garantizada. Entonces, habría un porcentaje mayor de que muchos trabajadores puedan tener mínimo una garantizada, una pensión de este tipo, ¿no? Cuando hoy en día muchos están teniendo negativas porque no están cumpliendo con los requisitos. Pero esto no va a ser inmediato, se va a ir dando en los siguientes 8 años aproximadamente. Correcto. Licenciada, la verdad es que ha sido una delicia platicar con usted. Realmente esto tiene muchos aspectos
que normalmente pues nosotros nunca los vemos y nos vamos con lo que se nos dice y nunca analizamos qué nos conviene. Entonces aquí una conclusión muy importante que debemos de sacar nosotros como trabajadores, porque al final del día hay patrones y hay trabajadores, pero al final todos somos trabajadores, qué tenemos que ver y qué decisiones tenemos que tomar para que en nuestra jubilación la pensión que nos llegue sea razonable, ¿sí? Jocelyn, quisiera que abras la parte de preguntas y respuestas. A ver, adelante. Hay una pregunta de Antonio Pasos, dice, la ley de 1973, en caso de fallecimiento de la mujer que tiene derecho a una pensión, ¿esta puede ser heredada al marido? Sí, sí se puede heredar. Sí se puede heredar la pensión, pero tiene que justificar que él depende o dependía de la fallecida. ¿Sí? O sea, se tiene que demostrar Sí. la relación, ¿no? Sí, no, y que él dependía económicamente de la mujer. Porque generalmente quien hereda la pensión es el hombre y es el proveedor hacia nosotras las mujeres. Pero sí puede solicitar una pensión que venga de una mujer hacia un hombre, pero el hombre tiene que demostrar ante el Seguro Social que depende o dependía de esa persona. Bueno, esta evolución de la sociedad también nos lleva a eso, ¿no? O sea, era muy extraño anteriormente que una mujer sea la proveedora del hogar, ahora sí que la proveedora del hogar, y realmente cada vez se ve más mujeres que, bueno, son las que tienen mayor preparación o mayor éxito profesional o de alguna manera generan un ingreso mayor, entonces el marido pues ahora se convierte muchas veces pues en el amo de hogar y es algo que no está mal, digo, es una forma de convivencia que anteriormente pues no se contemplaba, pero últimamente, bueno, personas como usted licenciada y bueno, tantas mujeres exitosas que conocemos, bueno, pues a veces el marido no tuvo la preparación igual y demás, pero bueno, el pareja de alguna forma se adapta a estas nuevas circunstancias y qué bueno que se prevea ese aspecto, ¿verdad? Así es. Es que antes generalmente la mujer era la que se quedaba en el hogar. Ajá. Y entonces por eso es que esta ley está más estudiada para trabajadores, hombres, ajá, proveedores y evidentemente dejando protegida más a la familia, uh-huh, a la esposa y a los hijos. Sí. Porque también la esperanza de vida, antes morían más jóvenes, ajá, y por eso es que estaba funcionando bastante bien la ley 73, pero después de que vino lo que son estos cambios, ya no solventaban estas pensiones las personas que estaban en activo, precisamente por lo que le indicaba, como antes morían 40 años, 50 años, la esperanza de vida incrementó y pues ahorita hay personas que están siendo demasiado longevos, y algunos de 85, 90 años, y evidentemente las pensiones pues ya no daban, ¿no? O sea, ya no alcanzaba para poder solventar estas personas en activos esas pensiones. Correcto. Okay, abrimos a preguntas. Sí. El primero sería el señor Humberto López Lena. Gracias. El primero sería el señor Humberto López Lena con su pregunta. Gracias, ¿me escuchan? Sí, ¿me escuchan? Perdón, ¿me escuchan? Es que no vamos a escuchar nosotros. Creo que no me escuchan, ¿verdad? ¿Y ahí me escuchan? Sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yo sí los escucho, no sé ustedes. ¿No me escuchan? Si quieren podemos pasar a otro compañero y luego yo. Yo sí. ¿Me escuchan? Parece que
¿No alcanzan a escucharme? El audio es claro, pero los anfitriones parece que no están recibiendo el sonido. Sí, parece, así es, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos? Pedro, ustedes creo que no me escuchan, ¿verdad? Pues, ¿por qué no pasamos mejor a otra pregunta? Porque creo que Pedro no escucha, ni la licenciada Verónica. La segunda pregunta del señor Álvaro. Si yo hago aportaciones por fuera, ¿me van a fiscalizar o a investigar de dónde saqué el dinero? No. No, y de hecho eso no es competencia del Seguro Social, etcétera, ¿no? Digo, si es dinero de lo que sea, bueno, obviamente siendo dinero legítimo, pues no tiene ningún problema, ¿no? Y en su caso, alguna autoridad que esté interesada en el tema, pues será la UIF, en todo caso, pero realmente no existe ninguna posibilidad o interés. Okay. ¿Tienes otra? No, por escrito no. A ver, tenemos... aquí tengo a Alfonso Vargas pregunta, con la ley de 1993, perdón, un segundito, es que está. Con la ley de 1993, ¿cuál es la pensión máxima que paga el IMSS? La del 93. Ajá. 73, no sé. Me puso 90. A ver, contesta 73. Pues la pensión máxima es la que va topada a los 25 años. Y esto no se puede determinar con un número exacto, puesto que va enfocada en 3 rubros, lo que les decía, las semanas cotizadas, salario promedio y la edad. Entonces, una pensión máxima podrían ser 40, 50, 60, hay pensiones que han llegado a ese nivel, pero va a depender de las características que cada trabajador tenga. Okay. ¿Sí? O sea, no es lo mismo haber trabajado 15 años que haber trabajado 30. Entonces, y el salario que haya tenido, a lo mejor una persona puede haber tenido 10 sumas y el otro debe haber tenido 25. Entonces, realmente no se puede determinar con exactitud cuál es la topada. ¿Sí? Sí, aclara que es la del 73, a la que se refiere, ¿no? Sí. A ver, tengo otra. He tenido, el licenciado Ruiz, Jorge Ruiz, dice, he tenido 3 patrones diferentes y ya no recuerdo ni tengo actualizada mi información respecto de mis semanas cotizadas, etcétera. ¿Dónde puedo obtener esa información y que pudiera ser fidedigna? Bueno, cuando no se tiene con exactitud o no recuerdan el nombre, porque antes nos daban una hoja rosa, no sé si recuerdan. Ah, sí, la hoja rosa famosa. Eran 3 hojas, una era de color verde, otra me parece que era blanca y la otra era rosa, la que nos quedábamos nosotros. Entonces, una era para el patrón, una para el trabajador y otra es la que se quedaba seguro social. ¿Qué es lo que sucede? Hay que solicitar la búsqueda de esas semanas o de... ¿Esas se solicitan ante el IMSS? Se solicitan en las subdelegaciones del Seguro Social de acuerdo al domicilio que le pertenezca. Hay distintas subdelegaciones, se busca por medio del código postal o van a su clínica y preguntan a qué subdelegación es la que les corresponde. Y en ventanillas piden en semanas cotizadas o en búsqueda de empresas hacer el trámite. Y aunque no se tenga, se pone la referencia de qué año a qué año, ¿no? Más o menos, porque bueno, pues tenemos una idea de cuándo más o menos iniciamos, qué es lo que, a qué nos dedicamos la primera vez, y Seguro Social tiene que sacar esas fichas, esas hojas. Su hoja la busca y entonces no es como justifica. En lugar de que, porque por eso es que se tiene la del trabajador, la hoja rosa, la que se quedaba el patrón y la que tenía el Seguro Social. En dado caso de que no lo tuviéramos, pues entonces
nosotros podemos solicitar al Seguro Social que busque esa hoja. Correcto. Pero es el trámite ante el IMSS directo, Y ¿no? es ante el IMSS. Ok. Ok, intentamos nuevamente, entonces nos podemos conectar con el señor Humberto sí, para que realice su pregunta. Es que aquí no escucho. ¿Me escuchan? Alguien dile que si lo puede hacer por escrito. Porque... ¿Me escuchan? ¿Ya me escuchas? Pedro, ¿me escuchas? Licenciado, creo que no me escuchan. Sube el volumen de la computadora. Creo que no tienen el audio en la computadora de ustedes. A lo mejor está apagada. Es el audio de ustedes, porque yo estoy bien. Tenemos un poquito de problema con el audio, licenciado. Amigos, les pediría que si por esta ocasión lo hacemos vía el chat, porque sí tenemos problemas para escuchar la participación de ustedes. Muy bien. Tengo otra pregunta del licenciado Ramón Gutiérrez, sí. Nos pregunta, bueno, lo voy a traducir, se ha manejado muchos aspectos de qué afore o qué institución más bien nos conviene contratar para nuestro fondo de pensiones. Y bueno, cada banco nos dice distintos beneficios, etcétera. Pero al final siento que todos son iguales, me dice. ¿Qué tendríamos que ver en la institución que queremos trabajar o depositar nuestras afores, nuestra participación? Bueno, también hay una página que la maneja Procesar, o ESAR, así la buscan como ESAR, y vienen las diferentes tablas de rendimientos y las comisiones que están cobrando cada administradora. Y quiénes son las que se han venido manteniendo en un buen lugar durante los últimos 5 años. ¿Sí? Entonces, sumamente importante, bueno, ver el rendimiento y que no nos estén cobrando tanta comisión, ¿verdad? Porque también, o sea, si nos están dando rendimiento, pero nos están cobrando bastante comisión, pues evidentemente vamos a quedar igual, ¿no? O sea, no va a haber un incremento en esa cuenta individual. Entonces, sí es importante revisar constantemente cuáles son las tablas de rendimiento y tenemos ese derecho a cambiarnos, si así lo decidimos, las veces que queramos de afuera, porque finalmente ese es el propósito, ¿no? De buscar quién nos da mejores rendimientos para que al final del camino esa cuenta individual crezca, porque de ahí va a depender nuestra pensión. Ok, perfecto. Otra pregunta es, ¿el IMSS paga un aguinaldo? ¿De cuántos días es cada año a los pensionados? Estamos hablando que lo que sí se les da un aguinaldo, y el aguinaldo solamente se le quita el 15% de las asignaciones familiares. O sea, si estamos hablando de que nos dan una pensión de 40,000 pesos, ya con las asignaciones le restamos el 15% y eso es lo que nos va a dar el resultado de lo que es el aguinaldo. Y esa se da el 1 de noviembre de cada año. Ah, ok. ¿Sí? Correcto. En la resolución viene la cantidad, pero se nos da siempre una asignación del 15%. Ajá. Y entonces el aguinaldo está calculado bajo el monto de lo que salió la resolución, pero le tenemos que restar esa asignación. Correcto, muy bien. Ok, tenemos una felicitación del señor José. Felicidades a la licenciada González. Excelente explicación. Gracias. ¿No tienes ninguna otra pregunta? Aquí me das un comentario. La reforma que se pretende, prácticamente lo que se están comentando, implica una carga nueva para el patrón. ¿Sí? Sí. El patrón. Esa carga nueva prácticamente se refiere a algo que en su momento
va a beneficiar al trabajador y obviamente va a mejorar la productividad probablemente, si el trabajador valora el esfuerzo que va a tener que hacer el patrón, ¿no? para beneficio del trabajador, ¿no? Y aquí menciona básicamente que piensa que esto se debe promover más, vender más, para que el trabajador entienda que es un beneficio y que obviamente tiene que trabajar más para efectos de que la productividad no se mejore y con eso se tengan los recursos para poder cumplir. Obviamente es un patrón, yo lo conozco muy bien, el que está preguntando esto. Pues mire, aquí lo más importante es un trabajo en conjunto, es hacer concientizar, porque finalmente todos se han venido afectando. El empresario, el patrón, se ha venido afectando porque ya no tiene trabajadores estables. Hay trabajadores que llegan y les dan un día y evidentemente ya no les interesa hacer una antigüedad porque finalmente ya no está recibiendo un beneficio que a la larga le va a traer ese trabajador. Entonces abandona su trabajo y ya no le interesa ni siquiera tener una pensión porque va a decir, como usuario. Ya no, o sea, yo vivo de lo que a lo mejor mis hijos me quieran dar, ¿no? O sea, ya he llegado a mi edad adulta, o sea, yo voy a depender de mis hijos o de los familiares, porque yo ya no voy a tener una pensión. Entonces, a eso me arriesgo. Sin embargo, si el trabajador, si el patrón en este momento concientiza de que también requiere de un trabajador, pues hay que aportar, hay que concientizar de que haya mejor una plantilla. Bueno, ahorita se me viene a la mente, muchos trabajadores no conocen, y si el patrón tiene interés, pues debiera hacer pláticas para que sus trabajadores sepan que pueden alcanzar una pensión y que la pueden mejorar y que pueden dejar a beneficiarios, en este caso a las esposas. ¿Por qué? Porque tampoco pensamos en que la vida la tenemos segura, ¿no? Entonces tenemos muchos riesgos, o sea, enfermedades que nos pueden llevar a una incapacidad permanente o definitiva, y que eso nos lleva también quizás a poder solicitar una pensión por una enfermedad, o que el día de mañana sea una persona joven que muera y no le deje nada ni siquiera a la esposa porque no sabía o no estuvo trabajando por el régimen obligatorio. Entonces aquí yo los invito a que inviten a sus empleados a que formen parte de este tipo de pláticas para que ellos sepan y se establezcan, ¿no? Se establezcan a través de pues este tipo de prestaciones, que también para ellos va a ser bueno porque va a incrementar pues sí su cuenta individual. Ya el porcentaje de pensionados pues va a ser más que lo que existe en este momento. Disminuyó demasiado el porcentaje, y todavía las generaciones que todavía alcanzan una ley vieja, pues aprovecharla, y que las personas que están trabajando todavía pues tengan ese beneficio de preparar con anticipación esa pensión para que el día de mañana se vayan pues con una vida digna, ¿no? Excelente, licenciada Verónica González, la verdad es que nos deja nos despertó probablemente el interés por algo que nos va a beneficiar en un futuro y en el momento en que vamos a estar más débiles o menos fuertes, y que esto que hagamos día a día durante los años de trabajo de nuestra vida, pues al final, si vamos tomando las decisiones correctas, pues vamos a tener un beneficio que nos va a permitir una vejez tranquila, ¿sí? Y bueno, pues licenciada González, le agradecemos mucho su participación. Creo que quisiera así recomendarles a todos mis amigos que están conectados el día de hoy, pues que tomen en cuenta, vamos a pasar también los datos de la licenciada en el chat, para efectos de que cualquiera persona que la quiera contactar, pues yo creo que es muy valioso. Por lo pronto cuente con
muy interesado aquí para efectos de que nos ayude a ordenar esa parte de las pensiones, que realmente es algo que se nos pasa la vida y cuando nos damos cuenta, pues tenemos una pensión ridícula que no nos da ni para comer, ¿no? Entonces, se le agradecemos mucho, licenciada. A todos les ofrezco una disculpa al final de que no pudimos hacer la participación directa, tenemos un poquito de problema ahí con el audio, pero la próxima lo resolvemos. Y pues, licenciada, muchas gracias. Gracias a todos por su participación. No sé, la licenciada, si quiere comentar algo más. No, pues agradecerles el espacio, la invitación, y en efecto, estoy a sus órdenes, y en dado caso requieren una consulta, a través de usted, pues ya les da mis datos, y con todo gusto podemos ir aclarando todas las dudas que puedan llegar a surgir en el camino. Pues muchas gracias, licenciada. Gracias a todos por su compañía, su participación. Espero que, como siempre, haya sido de mucha utilidad esta conferencia que nos dio la licenciada González. Y nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho, la salud es lo primero. Nos vemos.